Washington Irving, el escritor original del Jinete sin cabeza, nos cuenta en su libro que la historia era mucho más oscura. Para entender la leyenda debemos retroceder a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sleepy Hollow, un tranquilo valle habitado por descendientes de colonos holandeses, se encontraba en el corazón del conflicto. Aquí los soldados hessianos, mercenarios alemanes contratados por los británicos, lucharon y murieron. En el fragor de la batalla, el campo de batalla era un pandemonio de gritos y disparos, un infierno en la tierra. Entre la humareda y el caos, un jinete hessiano, su rostro oculto tras el yelmo, cabalgaba con furia, su espada brillando con sed de sangre. Su caballo, una bestia negra como la noche, se abría paso entre la multitud, sus cascos resonando como tambores de guerra. De repente, un estruendo ensordecedor rasgó el aire. Una bala de cañón disparada desde la oscuridad encontró su objetivo con precisión macabra. El impacto fue brutal, instantánea. La cabeza del jinete arrancada de sus hombros voló por los aires, dejando tras de sí un rastro de sangre y hueso astillado. El cuerpo, aún montado sobre el caballo desbocado, se tambaleó por un instante, antes de desplomarse con un golpe sordo contra la tierra. La oscuridad pareció tragarse el lugar donde yacía el cuerpo sin cabeza, y un silencio sepulcral se apoderó del campo de batalla. Pero el horror no había terminado. El caballo, presa del pánico, se levantó con un relincho desgarrador y se adentró en el bosque, llevando consigo el cuerpo inerte de su jinete. La leyenda había nacido. Se decía que la cabeza del soldado nunca fue encontrada y que su espíritu, condenado a vagar eternamente, buscaba venganza. En las noches de luna llena, cuando la niebla se cernía sobre Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza cabalgaba de nuevo, su figura espectral surgiendo de la oscuridad, su sed de sangre insaciable. El sonido de sus cascos resonaba en el silencio, un presagio de muerte para aquellos que se cruzaban en su camino. El jinete sin cabeza cabalgaba por los caminos de Sleepy Hollow, buscando una cabeza que nunca encontraría, sus víctimas. Aterrorizadas huían ante su presencia, pero nadie podía escapar de su furia. Se decía que aquellos que se cruzaban en su camino eran decapitados, sus cabezas añadidas a la colección macabra del jinete espectral. Sus víctimas eran encontradas en los bosques sin cabeza y con marcas de una violencia inimaginable. No había refugio en Sleepy Hollow. Ni siquiera las casas ofrecían protección contra la furia del jinete sin cabeza. Se decía que podía atravesar paredes y puertas, su figura espectral deslizándose a través de la oscuridad como una sombra. Los gritos de terror llenaban la noche, y cuando el jinete se marchaba, solo quedaban cuerpos sin cabeza y una atmósfera de horror indescriptible. La leyenda del jinete sin cabeza se fortaleció, y el miedo se apoderó de Sleepy Hollow. Los hessianos, con su reputación de ferocidad, dejaron una marca indeleble en la región. El espíritu de este soldado sigue buscando venganza. Vaga por los caminos de Sleepy Hollow. La leyenda del jinete sin cabeza es un recordatorio de los miedos más profundos que acechan en la oscuridad. Es una historia de venganza, de muerte y de terror que ha perdurado a lo largo del tiempo. Un símbolo del terror que acecha en las sombras. ¿Qué opinas de la verdad macabra del jinete sin cabeza? No olvides suscribirte para más historias y libros.